Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, a los dos lados del Atlántico. Buenas tardes en Latinoamérica, buenas noches en Europa. Les damos la bienvenida a este conversatorio que hemos denominado la pandemia en América Latina y América Latina en pandemia y ahora qué. Nosotros somos un grupo o un colectivo que nació de la pandemia. Nosotros somos activistas, algunos defensores de derechos humanos, otros somos artistas, y bueno, ese es nuestro interés en hacer esta conversación. Activistas, tenemos una página que acabamos de abrir, somos hijos de la pandemia, nacimos en medio de la pandemia y bueno, este es nuestro primer hijito, que es el resultado de un mes largo o tal vez 2 meses largos de conversaciones al interior de nosotros. Tenemos gente que está tanto en Europa como en América Latina y esa riqueza y esa diversidad es la que nos ha llevado a hacer este conversatorio. Pensamos que es importante que esta primera conversación fuera sobre Latinoamérica, porque aunque todos conocemos que la pandemia pues tiene unos elementos comunes que se han visto en todo el planeta, de todas maneras Latinoamérica tiene unas condiciones específicas y dentro de la misma Latinoamérica cada región y cada país también tiene sus especificidades. Entonces nos pareció muy importante darnos esa mirada. Esto es una iniciativa totalmente ciudadana que surge de una preocupación, de una necesidad de conversar, de reflexionar, de pensar por qué nos está pasando esto, qué está pasando y qué va a pasar. Por eso los invitamos a que estén allí dándonos sus comentarios, contándonos ustedes qué piensan. Habrá una ronda de preguntas para que ustedes también puedan decir a un panelista o a todo el panel en general las preguntas que van a tener. Les damos los agradecimientos, por supuesto, a todos los panelistas y a ustedes por estar presentes hoy. Esto es un experimento, si se quiere, de abrir una conversación a los dos lados del Atlántico, porque pensamos que como especie, como la especie humana, tenemos que empezar a preguntarnos ciertas situaciones por las que estamos viviendo y como especie humana que ocupamos este planeta, tenemos que empezar a interactuar en ambos lados del Atlántico y bueno, y donde más sea posible. No hemos llegado a Asia todavía, o sea que eso es un continente que todavía tenemos por conquistar, pero sí nos parece muy importante que hagamos estas reflexiones en conjunto entre los dos continentes con los que tenemos más relación, que es entre Europa y América Latina. Las dos preguntas centrales que nos hicimos para este día de hoy a cada uno de los panelistas y que les vamos a hacer a ustedes como audiencia es: ¿qué está pasando en tu país de origen con la pandemia? En especial las decisiones que tu gobierno en tu país ha tomado y las consecuencias que tú ves de esas decisiones a corto o mediano plazo. ¿Qué consecuencias tú podrías ver a corto o mediano plazo? En cada país, como les decía, ha sido una situación, un contexto distinto, pero esa es la riqueza de este diálogo de hoy. Bueno, en los panelistas hoy tenemos dos segmentos. El primer segmento lo vamos a iniciar con el doctor Víctor de Correa Lugo. A la doctora Ana Prestes de Brasil. Luego el doctor Juan Rendón, que es colombiano, pero está en el Reino Unido haciendo una investigación como asociado. Y en el segundo panel tendremos al doctor Francisco Córdoba de Chile y a la licenciada Laura Tanguignoni. ¿Sí? Lo dije bien, ¿no? Entonces, en el primer panel vamos a dar inicio. Como les dije, las dos preguntas fueron las mismas para todos. Inicia el doctor Víctor de Correa Lugo. Él es médico de la Universidad Nacional de Colombia,
tiene un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid con la tesis La salud como derecho humano. También el doctor Víctor ha estado haciendo unos reportajes al interior de los hospitales y ha estado de primera mano dentro de los hospitales hablando sobre o capturando las imágenes y lo que está pasando al interior de nuestro sistema de salud en Colombia. Doctor Víctor, bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas noches en Europa. ¿Cuánto tiempo tengo? Vamos a tener, tienes entre 5 y 8 minutos. Vale, entonces empezamos. A ver, yo lo que quiero plantear es que la pandemia ha sido enfrentada por los países con sus capacidades. Existe el aislamiento físico, existe la capacidad de salud, pero existe una cosa que se llama vulnerabilidad o de riesgo que está viendo y que depende de las condiciones reales de la sociedad. Un aislamiento físico. Perdóname, ¿hay alguna interferencia? ¿Ustedes tienen la misma interferencia que tengo yo? Sí, entonces, bien, sí, sigamos. Vale. En el caso colombiano, el aislamiento físico ha estado supeditado a una cosa y es la capacidad real de las personas de permanecer en sus casas en la cuarentena sin tener que salir a sus recursos para vivir. Entonces, en algunas zonas de Bogotá, yo me he movido a la capital, lo que hemos observado es gente que dice, bueno, o me muero del virus o me muero de la pandemia. Y no sé, recursos que pasado 8 días más nada de eso, lo que es el nivel de la capacidad de adopción. Alguien está diciendo que no escucha. ¿Se está escuchando? ¿Se oye? No sé, por alguna razón se escucha entrecortado. Intentemos de vuelta a ver si, Vale. no sé, cuando empiezas a hablar, empieza bien y luego se comienza a cortar. Intentemos de nuevo a ver si, qué Vale. pena, no sé, a veces... Vale, no hay problema. Sí. Disculpen con el público, parece que Bill Gates no me quiere mucho. Bueno, lo que trataba de decir es que lo que observamos en términos del aislamiento físico es que está supeditado a los grados de pobreza que hay en Colombia. La recomendación es aislarse y quedarse en su casa, pero muchos no pueden cumplir simplemente porque no tienen recursos para hacerlo. Entonces, a partir de esta realidad, uno ve buena parte de la expansión del virus se va entre las personas más pobres, porque son los que están más expuestos a salir a la calle. Esa búsqueda cotidiana de recursos para sobrevivir en una población como la colombiana, donde hay muchísimo empleo informal, donde hay bastante desempleo, lleva a que las personas se expongan en aras de conseguir algunos de los recursos para sobrevivir. Ana está sugiriendo que cerremos los videos de tal manera que mejore un poco la transmisión. El segundo elemento de la respuesta tiene que ver tiene que ver fundamentalmente con la respuesta del sector salud. El sector salud en Colombia ha estado privatizado a partir de 1993 mediante una ley que entregó al capital financiero una forma muy parecida a la que ustedes conocen, de la ISAPRE. Son este tipo de intermediarios intermediarios financieros que median entre los pacientes, las personas enfermas y los hospitales. Es intermediario financiero lo que interesa el mundo. En ese sentido, porque es doctoral, que está disponible es un problema de discusión si la salud debe ser al mercado o la salud debe ser una cuestión de los derechos humanos. Desde los derechos humanos tendremos una visión diferente, mucho más horizontal, democrática. Vamos a hacer
una pausa para reconectar al doctor Víctor. A ver y si, que otra persona tome mi voz mientras tanto, sí. a ver si te desconectas, Víctor, y vuelves y entras, a ver si así corregimos la situación. Perfecto. Lo siento de verdad. No, Vale. estas cosas son así. Esta es la situación en la que estamos con estas comunicaciones. Entonces, si quieres, finalizas, te retiras de la reunión y vuelves y entras, yo te doy acceso. Mientras tanto, le voy a dar ingreso a la doctora de Brasil, Ana Prestes. Ana Prestes tiene un doctorado en ciencias políticas, es analista internacional y está hoy con nosotros para hablarnos de su perspectiva sobre la situación de Brasil y las consecuencias de las decisiones de su gobierno en el corto y mediano plazo. Muchísimas gracias, doctora Ana, bienvenida. Gracias, Miriam. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes, con Laura, con Francisco, con Víctor, me parece que Juan también, ¿no? No acuerdo todo. Y perdonen por el portuñol, yo soy la única acá que habla portugués, entonces yo voy a hablar un poco en portuñol para que todos me comprendan un poco mejor, ¿no? Porque si hablo en portugués pienso que no será tan bien comprendido. Estoy muy feliz por la oportunidad y de hacer este intercambio de ideas. Bueno, Brasil, la situación en Brasil está muy fea, la cosa está muy dramática. Tenemos tres aspectos acá de la crisis, ¿no? La pandemia en sí mismo, que genera la crisis de salud, la crisis sanitaria, la crisis económica, que es fruto de toda esta situación también. Ya veníamos en un proceso muy difícil económicamente y una crisis política, pero de una profundidad que pienso que ustedes no tienen idea, ¿sí? ¿Sabe? Una cosa muy fea, muy grande, el momento político que vive Brasil. Para nosotros, siguiendo las preguntas que nos fueron hechas, la crisis por la pandemia del coronavirus empezó al principio de marzo. Yo me acuerdo que aún en el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, empezamos a tener alguna duda si íbamos a las calles o no, cómo serían las marchas. Acabábamos de pasar por el carnaval, que es una fiesta en Brasil muy masiva. La gente toda va a las calles, está aglomerada, ¿no? Está junta. Pero aún no había mucha fuerza, incluso en la prensa, de la posibilidad de que empezara en Brasil o en Latinoamérica muy pronto toda esta crisis, ¿no? Eso es muy triste porque yo como analista internacional tengo todos los días una columna acá en la prensa brasileña, en la prensa alternativa, que se llama Notas Internacionales. Entonces yo escribo todos los días sobre lo que está pasando en el mundo y venía escribiendo y veníamos trabajando con las informaciones que estaban ya en la prensa de todo el mundo de la epidemia que empezó en China, ¿no? En Wuhan, con lo de coronavirus. Entonces, los países de América Latina y Brasil incluso tuvieron la oportunidad de tener 3 meses o quizás 2, enero y febrero, para prepararse. Porque sabíamos lo que estaba pasando en China y no nos preparamos de ninguna manera. Y eso incluso es una falta de solidaridad y de humanidad también con la gente de China, por ejemplo. Esta gente que ellas fueron las primeras víctimas de un virus nuevo y desconocido. Y entonces
mucha gente en China murió para que nosotros sepamos hoy qué pasó, ¿no? Para que nosotros tuvimos y hoy no sabemos lo que estaba pasando. Entonces, en Brasil empezó muy próximamente, por ejemplo, de Argentina. Y en ese sentido yo les indico, hay un material en el periódico, en el página 12 de Argentina, en que ellos, si no estoy equivocada, en el 11 de marzo, Argentina y Brasil tenían 2 víctimas por el coronavirus cada país. Y hoy Argentina debe estar cerca de 500 personas fallecidas y Brasil tenemos mucho más de 15.000. Entonces, sí, Brasil es mucho mejor, tenemos 210 millones de habitantes, Argentina tiene 45 millones por ahí. Pero asimismo, con la proporción de población, sabemos que en Brasil todo salió de control. Y salió de control por una decisión, una deliberación política de que el presidente Bolsonaro habla todos los días, que no se puede hacer el aislamiento social, que la gente va a morir. Está una pelea muy grande entre el presidente y los gobernadores. Nosotros tenemos 27 gobernaciones, ¿no? O provincias. Y estos están, y la gente está muriendo en las manos de estos gobernadores, en sus hospitales y también de las alcaldías. Entonces, ellos están teniendo más atención a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de los infectologistas y de los médicos, de todos, ¿no? Acá también tenemos el presidente Bolsonaro que quiere que toda la gente en el principio de los primeros síntomas tome la cloroquina. Está una pelea aquí porque ya se cayeron 2 ministros de la salud desde que empezó la crisis, porque estos ministros de la salud seguían las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y no decía a la gente para tomar la cloroquina cualquier uno que quiera tomar porque estaba empezando a enfermarse. Entonces, muy grave la situación en Brasil. Tenemos capitales, Brasil es muy grande territorialmente, es un continente. Somos un país, el 5º país mayor del mundo. Entonces, hay mucha desigualdad territorial y geográfica incluso. Tenemos grandes capitales como Manaus, como Recife, como Belém, que están al norte, con situaciones muy cercanas de lo que estaba pasando en Guayaquil, por ejemplo, con gente muriendo y sin poder enterrarse a la gente, con balas comunes, con cementerios y necroterios y hospitales totalmente transbordados de gente sin poder. Y el presidente hablando que no y peleando con China. Entonces, con unas relaciones exteriores muy mal gestionadas. Entonces, el ministro, para terminar, tengo un minuto nada más, el ministro de la Salud, el primero que salió, que fue el ministro Mandetta, dijo que Brasil va a tener 150.000 personas fallecidas por la crisis del coronavirus. Y mientras eso, estamos en una crisis política con el presidente Bolsonaro, que a cualquier momento puede vir a sufrir un proceso de impeachment, porque empiezan a venir muchas pruebas de corrupción, de cosas que están pasando con la presidencia de la República, y estamos en esta situación muy dramática en Brasil. Muchísimas gracias, doctora Ana. Ya tiene usted algunas preguntas allí en lista, pero esas preguntas las vamos a hacer al final de la primera ronda. Vamos a dar continuación al doctor Juan Rondón y por último cerramos esta primera ronda con el doctor Víctor de Currea.
Doctor Juan es ingeniero informático de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un doctorado en administración y en el momento es investigador asociado de la Escuela de Ciencias de la Computación de la Universidad de Cardiff en el Reino Unido. Su tema de estudio es la consolidación del internacionalismo. Bienvenido, doctor Juan. Gracias a todos por la invitación. ¿Se escucha bien ahí? Vale. Quería aprovechar esta charla para hacer un comentario breve sobre la consolidación y la necesidad del internacionalismo. No solo con esta pandemia, sino con otros problemas que tenemos, entre ellos el problema ambiental por el cambio climático. Tenemos una dificultad inherente a resolver esos problemas de manera aislada y digamos entre países, y esto se da en un contexto de movimientos de resistencia que son perceptiblemente más estables, más permanentes y de reagrupación si se disuelven. Hace una década, digamos, los movimientos de resistencia eran como la Puerta del Sol en España, la Primavera Árabe, se caracterizaron por un momento de intensidad de varios meses y luego de disolución. Pero lo que vemos hoy en día es una tendencia más a algo más estable. Esto se está dando en un contexto de una dificultad de tener gobiernos que pudiéramos ingenuamente llamarlos facilitadores, o al menos gobiernos que tengan una visión de civilización en lugar de tener una visión de corto plazo de prolongación de una superioridad económica de las élites. Esto está sucediendo entonces también dentro de una acumulación muy importante de poder por las élites, especialmente las financieras. Entonces, dentro de este marco hay una necesidad de acción dadas estas circunstancias, sobre todo pues por la emergencia sanitaria, y tenemos el problema de que esto puede ser prolongado, el virus, o circunstancias ambientales por el cambio climático muy graves. Algunos analistas han hablado de que lo que estamos viviendo es, digamos, una cuota inicial de lo que puede venir. Entonces, uno de los propósitos de la acción internacional es sentar unas bases, tener unos elementos necesarios para apoyar iniciativas en el momento en que sean más posibles unos gobiernos facilitadores. Entonces, en ese sentido, he estado tratando de entrar en un tema al que me gustaría llamar rebeldía a través del diseño, rebeldía como una forma de resistencia, y que podría uno ejemplificarlo con un esfuerzo de rediseñar un sistema de salud en una región donde no esté operando apropiadamente, darse a la tarea de diseñarlo, que es algo que colectivamente se puede hacer aunque tiene sus limitaciones, y esto permitiría la ampliación de discusiones en tiempos electorales y demostrar que existe trabajo adelantado para que no se le endilgue, digamos, a gente tipo progresista que se queja de las circunstancias sin tener unas soluciones. Para que estas labores de cooperación internacional sean viables, hay que tener una infraestructura, y sobre todo la infraestructura de comunicación. Y ya se han venido dando unos pasos. Por ejemplo, a nivel de Europa existe el grupo DiEM25, que es Democracy in Europe, con una visión de tener un conjunto de estados realmente democráticos defendiendo unos principios de acceso universal a servicios básicos, etc. En el Reino Unido está el movimiento Momentum, que está ahora siendo refundado por algunos problemas que tuvieron de responsabilidad de sus líderes. Y tenemos uno muy reciente que se llama la Progresista Internacional, Progressive International, que fue fundado a mediados de enero. Entonces, aquí en esta Progresista Internacional hay un punto muy importante. Ellos dieron un paso adicional en el sentido de que a esta red pueden pertenecer subgrupos, no solamente individuos, sino que ellos quieren funcionar como una agrupación de grupos. Vale. Entonces, ese es
digamos, el avance que ha hecho la Progresista Internacional. Y la idea que yo propongo es, digamos, así como Frederick Jameson, un filósofo estadounidense, proponía un poder dual de gradualmente tener un poder alterno al Estado para ir absorbiendo actividades que el Estado en su ineptitud no puede realizar, tomar estas iniciativas internacionales para ir elaborando tareas de diseño como manera de resistencia y para catalizar los deseos de muchísimas personas que se están preguntando cómo realizar distintas mejoras o creaciones en este marco de estas dificultades. Tengo una paginita que me gustaría mostrarles compartiendo pantalla, pero no sé si existe, si hay tiempo o si no lo dejamos para la ronda de preguntas. Pero creo que resumiendo, es la permanencia de la resistencia a distintos niveles de cooperación y una urgencia de que sea a nivel internacional, y una idea de tener un poder dual y de la resistencia a través del diseño. Ya con eso termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan. Nosotros allí en el chat vamos a poner las publicaciones o las páginas web y los enlaces de los distintos panelistas para que ustedes conozcan un poco más del trabajo que ellos están haciendo, bien sea a nivel individual o como parte de un colectivo. Bueno, creemos que ya Víctor recuperó su conexión. Entonces, doctor Víctor, usted estaba hablándonos de Colombia. Usted es doctor, también es médico, pero también ha hecho una tesis sobre la salud como derecho humano. Cuéntenos cómo ve usted las decisiones que ha tomado el país en torno a la pandemia y las consecuencias a corto o mediano plazo que usted ve en estas decisiones. Bienvenido, doctor Víctor. Bueno, vamos a ir. Creo que ahora sí mejora el sonido. ¿Cómo me escuchan? Vale. Trataba de decir que el problema de la pandemia implica como tres escenarios. Por un lado, un escenario que tiene que ver con las restricciones físicas de la población, pero esto no puede darse de manera inmediata si no hay un apoyo que les permita a las personas sobrevivir en medio de la pandemia. Yo siempre tengo que tener en cuenta que el sector salud, que hace 27 años ha estado privatizado. Y tiene problemas de sonido. Estamos bueno, puedo hacer una cosa que es intentar grabar un video de 3 minutos y mandárselo a ustedes, y si me doy mañas para que lo puedan transmitir o lo coloquen a posteriori. ¿No tiene uno de esos, uno micrófono así? ¿No tiene? Espérate. Porque en este momento te estoy escuchando perfecto, pero cuando empiezas a hablar después de un ratico se comienza a cortar, es muy raro. Vale. ¿Ahora qué tal me escuchan? Intentemos. Vale. Decía entonces, y el tercer punto, más allá del acceso físico y de los servicios de salud, es la gran vulnerabilidad social que existe en Colombia. Las medidas del gobierno hasta ahora permiten ilustrar un dato muy parecido a que nos contaba la compañera de Pili. Políticas absolutamente, primero, negacionistas de la gravedad de la pandemia, de desamparo a la población en general, pero de priorización de las grandes élites. La primera decisión que tomó el gobierno colombiano fue darle 19 a los bancos. Los bancos en la crisis. La segunda, quitar el recurso financiero a los alcaldes y a los gobiernos para centralizarlo, cuando son precisamente los locales los que preventan la pandemia. La tercera es de las empresas. De nuevo se interrumpió. Víctor, entonces, ¿qué tal si nos grabas un video? Intento hacerlo, vale. Esto es la situación de la conexión, y esta es una de las aristas de análisis de que la pandemia se vive en unos países de una manera y de otra,
también se vive en algunos sectores de la sociedad que tienen buen acceso a Internet y en otros que no. Es muy posible que los sistemas de acceso a Internet en Europa sean muchísimo más rápidos o muchísimo más fuertes que algunos en América Latina. Entonces, Vale. este es un ejemplo claro de que no estamos todos en iguales condiciones ahora que dependemos de la conectividad, ¿sí? No es por igual en todos los países. Voy a dejar en el link dos enlaces, uno con artículos míos sobre la pandemia y uno con 6 videos que he hecho cubriendo la pandemia en diferentes sitios de Bogotá. Muchísimas gracias, doctor. Y por supuesto está bienvenido a que se continúe conectado con nosotros para la ronda de preguntas, por si de aquí haya mejorado la situación. Vale, muchas gracias. Entonces, hagamos una pequeña pausa. Vamos a recoger unas preguntitas que tenemos en este momento. Saludo a Jordana Rusi, a Lucy Neofita, a Sandra Dixon, a Julián Martínez, a Sandrita, Julián, Alcira Tapia, Víctor de la Hoz, que se conecta desde Barranquilla, Colombia, qué bien. Y bueno, aquí estamos todos, tenemos unas preguntas, unos comentarios. Alguien se pregunta, bueno, ¿por qué en Cali ha sido tan fuerte la pandemia? Es una de las ciudades que se ha contaminado más que el resto del país. Hay otro comentario que dice que lo único bueno que le va a la pandemia es que la tierra ha descansado de la humanidad con mente destructiva. Los animales se volvieron dueños del pavimento, ya que las zonas verdes se las hemos quitado hace mucho tiempo. Un saludo, Gladys. Bueno, y tenemos una pregunta para la doctora Ana Prestes de cómo es la situación en el Amazonas y cómo podemos ayudar. Carolina Rodríguez pregunta desde Londres. Ana. Sí, bueno, gracias por las preguntas, por la participación. La situación en Amazonas, bueno, ¿cómo podemos decir? La parte de Brasil donde está la Amazonía, ¿no? La región amazónica. Tenemos algunas provincias que están de las más afectadas por el coronavirus hasta el momento, como el propio estado de Amazonas, que tiene la capital Manaus, el estado de Maranhão, donde hay un lockdown porque ya está todo saturado los hospitales. También el estado de Pará, que debe estar como ahora próximo de estar como el epicentro de la crisis. Entonces son 3 provincias muy grandes, muy importantes y que están en situación bastante crítica. Una cosa que yo no decía al principio cuando hablé por la primera vez y que es muy importante, lo que salva Brasil, lo que hace con que en Brasil la crisis no sea aún más seria, es que en Brasil tenemos un sistema único de salud, se llama SUS, y es un ejemplo para todo el mundo. Una cosa, por ejemplo, que no tienen en los Estados Unidos. Entonces, una diferencia muy grande entre cómo se da la crisis en Estados Unidos y cómo se da en Brasil es la existencia del Sistema Único de Salud. Y el Sistema Único de Salud sobrevive a Bolsonaro. Entonces, mismo que tengamos un Bolsonaro, aún tenemos el Sistema Único de Salud que fue construido por muchos años y que con la presidencia de Lula y de Dilma fue muy fortalecido y que por más que los nuevos gobiernos golpistas que vinieron después han intentado sacar mucha plata de la salud pública en Brasil, aún sobrevive el Sistema Único de Salud. Desafortunadamente no tenemos más el programa Más Médicos, donde teníamos millares de médicos cubanos en nuestro país, que también eran los únicos que llegaban a donde están los indígenas, por ejemplo. En la Amazonía hoy hay comunidades indígenas que van a estar dizimadas si
no hacemos nada para salvarlos. Y solamente los médicos cubanos llegaban hasta esta gente. Bueno, ¿cómo se puede ayudar? Pienso que en el espíritu de eso que hablaba Juan, de cooperación internacional entre la sociedad civil, algo como el espíritu del Foro Social Mundial que tuvimos en las primeras décadas de este milenio, de este século, de que hagamos redes de cooperación, organizaciones como estas que ustedes están empezando, para que estemos en contacto entre nosotros, sociedad civil, para ver cómo se puede ayudar objetivamente a estas comunidades indígenas, por ejemplo, y otras comunidades en la Amazonía que están sufriendo con el desamparo del Estado. Es eso. Muchísimas gracias, doctora. Lo cierto es que en la Amazonía colombiana tenemos la pandemia de un momento a otro tomó pico y bueno, nosotros no tenemos el sistema de salud que ustedes tienen y esa pregunta que hace Carolina, bueno, tenemos que empezar a hacernosla en Colombia también porque la Amazonía colombiana está interconectada con la Amazonía peruana y la Amazonía brasilera y esa contaminación está llegando y nosotros no tenemos hospitales de emergencia de ningún nivel en el Amazonas o del último nivel y casi no hay personal médico allá, no hay ambulancias, bueno, es una situación bastante grave, o sea que la pregunta, Carolina, que tú estás haciendo es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los colombianos, ¿cómo vamos a hacer para seguir visibilizando la situación? Porque puede haber un etnocidio prácticamente en la región del Amazonas si no intervenimos como ciudadanos. Bueno, creo que tenemos una última pregunta en esta ronda y pregunta Hugo de Tenerife. Hola Hugo, desde Tenerife, en España. Dice Ana, ¿cuál es la perspectiva política a medio plazo en Brasil? Bolsonaro no tiene mayoría en el Congreso. ¿Cómo son las relaciones entre ejecutivo y legislativo? Bueno, y antes de contestar esa pregunta, saludamos a Gina Vanessa y a Milena, que está en Londres. Gracias por estar conectadas. Doctora, ¿cómo ve usted la situación de Bolsonaro, que no tiene mayorías en el Congreso? Bueno, este es el oficio diario acá, eso es lo que hacemos todos los días. Evaluar una vez más cómo queda. El país está en una crisis política muy fuerte. ¿Qué pasa con la situación de Bolsonaro? Bolsonaro tiene un apoyo popular muy resiliente. No sé si hablamos así en español, pero en portugués usamos mucho esta palabra. Que él tiene como 30% de apoyo, que es increíble, porque solo falta salir a la calle a matar a la gente personalmente, porque todos los días hay noticias nuevas de los absurdos, pero él tiene un apoyo popular. Incluso hubo un cambio de la base, su base social, porque con esta crisis de la pandemia, mucha gente de clase media alta, gente con más años de estudio, lo dejó de apoyarlo. Entonces él perdió como unos 8 puntos en esta gente, pero él ganó apoyo popular entre los más pobres, porque con la presión de los parlamentarios de la oposición, de la izquierda, se aprobó una ayuda emergencial a la gente que está desempleada, que está en el trabajo informal, de $600 mes. Cuando esta gente recibe esta plata, lo conecta con el presidente. Entonces, esta gente está apoyando al presidente porque está recibiendo un mínimo para sobrevivir. Y también porque Bolsonaro él habla de una manera populista, inconsecuente y irresponsable,
pero que la gente más pobre lo escucha y se conecta, porque esta gente no tiene cómo quedarse en casa, porque viven en casas muy pequeñas, 10, 15 personas, una encima de la otra, y gente que tiene que vender por la mañana para comer por la noche. Gente que vende comida a la calle, gente que depende de los grandes eventos, cosas que no están pasando. Entonces, cuando esta gente escucha al presidente decir que los gobernadores están matando porque quieren que esta gente se quede en la casa y la gente no tiene claridad del potencial del virus, esta gente apoya al presidente. Entonces, es un punto importante. Bolsonaro no tiene apoyo mayoritario en el Parlamento hoy, pero eso está un poco difícil para medir, ¿no? También en este momento. Mira que el Parlamento está sesionando virtualmente, hay mucha tensión. Pero la cuestión del impeachment o de la salida del presidente para una investigación de sus actos, eso está en la orden del día. Pero aún hay muchas dudas entre la oposición, entre los políticos en Brasil. ¿Cómo hacer un impeachment en medio de una pandemia? ¿Cómo hacer un impeachment sin movilizaciones en las calles? La gente no puede protestar en las calles para hacer presión popular. El Parlamento, ahora el presidente está jugando con un sector de parlamentarios que llamamos el centro, pero es una gente de derecha que apoya cualquier cosa si tú le das un cargo público, ¿no? Entonces, él está ocupando los puestos públicos de Brasil con los indicados de estos parlamentarios. Entonces, hay una crisis muy fuerte. El Bolsonaro eligió el presidente de la Cámara de Diputados como su principal enemigo, Rodrigo Maia. Hoy es uno de los principales enemigos de Bolsonaro, y también el sistema judiciario. Él tiene un apoyo militar muy fuerte. ¿Sabe que ahora nosotros no tenemos ministro de Salud Civil? Está un militar. Y bajo este militar hay muchos, innúmeros otros ocupando, y no son médicos, no son infectologistas, no son nada, son militares de carrera. Hay un proceso muy fuerte de militarización. Entonces, Brasil hoy hay dos escenarios. O Bolsonaro da un golpe bajo su propia dirección para cerrar el Parlamento, cerrar el judiciario y gobernar con los militares, o Bolsonaro será derrotado en el ámbito de la justicia y del Parlamento con apoyo popular de una parte de la población brasileña, pero una población que no puede estar en las calles presionando para derrubarlo. Muchísimas gracias, doctora. Creo que le da respuesta a varias preguntas que le están haciendo. Creo que con su respuesta cubrió varias preguntas que las personas están haciendo. Una pregunta para el doctor Víctor. ¿Por qué considera usted que Cali ha tenido más índice de pandemia, más contaminación que el resto del país? El problema central en Colombia tiene que ver con la disposición de datos. Mientras Corea del Sur hizo 20.000 pruebas al día, en Colombia se hicieron 30.000 en el primer mes. Es decir, la capacidad de información que hay no es la más adecuada. Yo conozco las razones científicas de la situación de Cali, pero sí la organización es sobre la falta de transparencia de información en Colombia. Ya hay un país. Sí, no. Entonces, lo que voy a sugerir es que lo escribas, bien sea en la página, aquí en el chat, la respuesta, y yo la mando a los compañeros que están allá en las redes para que la respuesta salga en el chat. Porque sigue interrumpida la comunicación. Yo creo que si tú la escribes, yo la mando a ellos y entonces la pregunta queda ya la respuesta directamente en el chat.
Vale, un pequeño comentario y es la posibilidad, ahí coloqué en el chat del grupo la página web y la sección sobre coronavirus para que las personas que puedan acceder a ellas. Ya mismo Bueno, gracias. 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 Bueno, entonces vamos a dar inicio a la segunda ronda de panelistas. Creo que hay bastante interés por el caso del Cono Sur. Saludo para César Acevedo, allá en Bucaramanga, Colombia, y a Jorge Díaz, que nos acompaña desde Argentina. Buenísimo. Vamos a estar conversando un poquito más sobre Argentina hacia la segunda ronda. Saludos a toda la gente que está conectada en este momento en Facebook. Les damos la bienvenida desde Interactive. Esto es un esfuerzo de los dos continentes, activistas a los dos lados del Atlántico, para comenzar a hacernos estas preguntas importantes y necesarias, y también empezar a considerar la importancia de tomar acción ciudadana ante la vulnerabilidad en la que nos encontramos en este momento como seres humanos y como sociedades. Damos ingreso entonces, damos así inicio. Muchísimas gracias a este primer panel. Damos inicio al segundo panel y le damos la bienvenida al doctor Francisco Córdoba, de Chile. Es odontólogo de la Universidad Concepción, magíster en Dirección y Liderazgo Educativo, director en este momento de Salud y Felicidad Comunal de la plataforma municipalista Pencopolitana en Chile. Bienvenido, doctor Francisco. No sé si se escucha bien, sino para dejar solamente el audio y apagar el video. ¿Se escucha bien? Ya, perfecto. Sigo entonces, darte las gracias a ti, Miriam, a Juan, a los organizadores por hacer este espacio internacional en el cual nosotros podemos compartir las realidades de nuestros distintos países. Y como muy bien decía Juan, esto va en un espíritu internacionalista y latinoamericanista, ojalá, dado de que el Cono Sur presta alimentos, riquezas, minerales al primer mundo. Y por ende somos de cierta manera pilar fundamental de todo lo que pueda pasar en la humanidad de aquí en adelante, por nuestras riquezas naturales, por nuestras capacidades humanas, así que agradezco esta instancia. Contarles de que en Chile la situación de la pandemia ha tenido particularidades y también similitudes con otros países. Me atrevería a decir que nuestro país podría llamarse, haciendo un juego, como la Corea del Norte del neoliberalismo. No conozco otro país que tenga privatizado a tal nivel elementos esenciales de las necesidades de la vida, más allá de que otros países tengan algunos elementos, por simplemente decirles que acá los test para el COVID, la mayoría de la gente lo tiene que pagar, y los test podrían llegar a costar de 30 hasta 100 dólares para poder realizarse el test. Entonces, para que vayan viendo de cierta medida que una necesidad de salud pública pasa sí o sí por el poder de pago que tienen las personas. Ahora bien, ¿cuál es la situación de Chile? Nosotros nos encontramos en este momento con un aumento bastante alto de casos, estamos cerca de los 2.000 a 2.500 casos diarios, y se ha revelado de que la estrategia que había tomado el gobierno de Sebastián Piñera no resultó, una estrategia que contaba con mucha soberbia. No olvidemos de que nuestro gobierno inicia esta pandemia con una crisis social, con un levantamiento social que tomó varios meses y que dejó al gobierno con un apoyo en las encuestas de un 6%. Y esta pandemia le ha permitido retomar cierto control y ganar un apoyo que en algunas encuestas lo dan hasta el 30%, 25-30%, que evidentemente ese sector que tiene mucho gusto por la mano dura, por las personalidades autoritarias, como lo ha sido el ministro de Salud nuestro, Jaime Mañalich, que ha sido bastante soberbio y prepotente. Se dijo cuando recién comenzaba la pandemia en Chile que estábamos más preparados que Italia, que era uno de los países
donde más test se hacían en el mundo. Realmente nosotros estábamos en una situación que ya los ventiladores se habían encargado, 1000 ventiladores a China, después eran 500 ventiladores y ahora terminan siendo un par de cientos de ventiladores que no fueron donados por el gobierno chino, sino que fueron donados por empresarios, de gran empresariado de nuestro país. Incluso a uno de los dirigentes de los empresarios ya le están llamando ministro sutil, porque sale dando conferencias de prensa, etcétera. Aquí la unión entre el empresariado y la política es una unión marital, prácticamente. Bueno, en esa situación de tener un gobierno que daba la sensación de que quería transmitir una sensación de ser el más exitoso de América Latina y uno de los más exitosos en el mundo, semanas antes a este tremendo pic que estamos teniendo ahora, el gobierno estaba llamando a la gente a retomar la normalidad, a que saliera a tomar café, a que volvieran a los trabajos, habían planificado el retorno presencial de los funcionarios públicos, se intentó también volver a clase el 27 de abril, lo que ha generado evidentemente una tremenda contradicción entre las necesidades que tenemos como población de que el gobierno comunique adecuadamente lo urgente que requiere que nosotros podamos estar en nuestros hogares, con este llamado a que la economía no se caiga. Y con esto quiero ir, a ver si puedo ir cerrando por el tema del tiempo. Chile ha priorizado evidentemente la salud de la economía por sobre la salud de la población y en eso ha fracasado. El gobierno de Chile no va a poder salvar la economía y tampoco va a poder salvar las vidas de las personas, porque hoy estamos aproximadamente a un 90% de la capacidad de nuestras camas con ventiladores y se ha acabado la capacidad que teníamos de hacer test. Ya los laboratorios privados y las clínicas privadas, que son las que más toman test en Chile, han dicho que ya no le quedan insumos para poder hacer este tipo de seguimiento. Por ende, se están entregando cadáveres, gente que ha fallecido sin saber realmente si ha tenido o no tenido el diagnóstico de COVID. Y esto es muy importante. En Chile, la derecha de que nos va bien porque tenemos pocos muertos, pero el conteo de muertos depende de cada país. Bélgica, que nunca ha tenido un colapso de su sistema de camas, tiene muchos más muertos que otros países en Europa porque cuentan en sus muertos a los sospechosos, sin que se le haya hecho examen. Entonces, un país que quiere buscar a los enfermos va a tomar toda la información, pero un país que quiere esconder su fracaso va a esconder información. Y eso ha sido una de las mayores críticas que ha tenido el gobierno de Chile. El Estado se ha enfrentado, el gobierno, el jefe de Estado, Sebastián Piñera, con su ministro, se han ido en contra de los municipios, con el colegio de enfermeras y la sociedad civil en su conjunto, organizada desde el punto de vista sanitario, ingenieros matemáticos, especialistas en bioestadística, todos están equivocados menos el gobierno. Y lo que se ha demostrado que es todo al revés. En este momento nosotros estamos en una situación muy delicada, donde la apariencia de control no existe, y lo peor de todo, y con esto quiero ir cerrando, en Chile poder hacer pandemia, como en otros lugares, que estaba escuchando también a Juan, ¿cierto? Perdona, se me fue Juan, ¿cierto? Sí, que decía de que la gente puede estar en sus casas siempre y cuando no tenga que salir a buscar el sustento. Y en Chile quedó demostrado, en este subdesarrollo exitoso que es nuestro país, quedó demostrado de que la gran mayoría de las personas tienen trabajos informales, tienen trabajos precarios, no tienen seguridad laboral ni seguridad en salud, porque en Chile para tener una buena pensión debes tener dinero, y eso ha generado un tremendo conflicto para poder hacer la logística de un cierre completo de una ciudad. Porque ¿cómo tú puedes cerrar una ciudad cuando la gran mayoría de la población debe salir día a día a buscar el pan para llevarlo a la mesa? Por ende, en Chile, hacer cuarentena es un privilegio y ha profundizado esta pandemia las tremendas desigualdades que tiene nuestro país, que goza de grandes televisores, muy modernos celulares, pero carece de protección social en salud, carece
protección social, en seguridad, en esta situación en que nuestro modelo salva más a los bancos que a las familias que no pueden cuidarse y que tienen que salir a trabajar para el día a día. Así que esa es la situación que yo les podría comentar acá en Chile. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Usted ya tiene muchos fans que le van a hacer preguntas, pero eso lo vamos a dejar para el final de la segunda ronda. Ya estamos aquí tomando nota de los comentarios y las preguntas que muy generosamente la gente está contribuyendo. Saludos de Aquiles Valle, que es chileno. Aquí hay una comunidad chilena muy activa y le mandan un saludo. Y también saludos a Luis Fernando Sepúlveda. Un cariñoso saludo, Luis Fernando, activista en el sector ambiental que nos acompaña hoy desde las redes. Y bueno, saludos cordiales desde Defendamos la Paz Internacional Argentina y los Verdes Migrantes en Argentina. Es un colectivo allá que trabaja por la paz de Colombia, son colombianos y están en Argentina y nos mandan un saludo. Saludo de Jorge Díaz en Argentina también. Bueno, muchísimas gracias a todos por seguir conectados. Vamos a finalizar esta segunda ronda y después entramos a las preguntas que ya estamos aquí recogiendo. Y vamos a darle participación a la licenciada Laura Tagnoni, licenciada en Ciencias de la Educación. Actualmente realiza investigación sobre la organización social del cuidado en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, en Argentina. Bienvenida, licenciada, y cuéntenos cómo ve usted la situación de la pandemia en Argentina, qué decisiones ha tomado su gobierno y cuáles son las consecuencias de estas decisiones en un futuro corto o mediano. Buenas tardes, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes a todos los que nos están escuchando, un abrazo a todos los compañeros latinoamericanos, muy conmovida por los relatos. La situación en Argentina es distinta, no menos desigual. La pandemia desnuda desigualdades. Mi campo específico es la educación, con una fuerte formación en lo público, en las políticas públicas. Entonces, en primer momento, hacer brevemente un repaso de la situación y las decisiones que se han tomado. En primer momento, el gobierno nacional, de poco asume, de una gestión muy nueva, ha tomado una actitud de cuidado, una política de cuidado muy fuerte. Desde el 14 de marzo estamos en un aislamiento total. En este momento ha sido gradualmente, se ha ido levantando en determinados sectores, hay un fuerte consenso social, político, desde las conducciones. Se ha dado algo que uno celebra, que es esta coordinación de la oposición, digamos, y de quienes están en este momento conduciendo el destino del país, ¿no? Quienes están en los ejecutivos, están priorizando la salud, el cuidado, y esto se puede sostener medianamente en una sociedad desigual, porque la Argentina también, a pesar de tener un sistema de salud gratuito y una educación gratuita, también las desigualdades de acceso a los bienes culturales, sociales y de salud también tienen dificultades. Pero obviamente un Estado presente hace que funcione y que opere de alguna manera en igualar estas desigualdades. Caso como el Estado ha intervenido fuertemente con decisiones políticas que han generado cierto ruido, como por ejemplo prohibir los despidos, ha intervenido y focalizado políticas que ya venía sosteniendo, como la asignación universal por hijo, ha dado un ingreso económico para quienes están desocupados de 10.000 pesos mensuales, ha propuesto a las medianas empresas y a las grandes empresas que el Estado pague la mitad de los sueldos para poder sostener el aislamiento, porque acá también es difícil el aislamiento, ¿no? Hay provincias que están libres de coronavirus. Nosotros tenemos un promedio hoy de 366 muertos, con 7.800
alrededor de infectados. Se concentran más en lo que es la capital, Cava, y la área metropolitana, o sea, el Gran Buenos Aires, y hay provincias donde hay una actividad casi al 100%, otras al 75%, y otras aún, yo pertenezco a la provincia de Buenos Aires, estamos en aislamiento aún total. Si bien se han permitido algunos permisos, se sigue. Esto dado, esto en los números se ve claramente. Y como decía Ana, a diferencia de Brasil, hemos tenido tiempo de el sistema de salud, a pesar de tener hospitales y también unidades de atención primaria en el territorio, se haya podido preparar hoy para camas, respiradores, y también tenemos que celebrar que los científicos argentinos de esta semana han logrado la construcción de un test propio, que en 2 horas se tiene, o sea, el testeo también va a ir como acompañando algunas cuestiones en términos de previsión. Con respecto a esto, al estado de salud, al estado social, las tensiones están y siguen estando en términos de la apertura por grandes medios y sectores concentrados que se ven afectados, y también por sectores que en este menudeo, en el ganarse el dinero, ya ejercen cierto grado de presión, pero hay una cobertura y hay acciones políticas concretas de intervención del Estado como para amortiguar un poco los efectos de esta pandemia. En términos educativos, y en este punto, al tener de alguna manera el tema sanitario bajo control, nos permite poder levantarnos algunas preguntas sobre la educación, que no es menor. Estamos viendo que hoy un aliado, el conocimiento es un aliado para poder entender algunas conductas sociales, mantener el lazo. Hoy la escuela también atraviesa una dificultad como para llegar de una manera igual en términos de una justicia a todos los sectores. El aislamiento, la escuela rota en su capacidad de acción territorial, o sea, la materialidad de la escuela rota, hace que algunos sectores queden aislados, aunque decisiones fuertes del gobierno nacional y provincial con respecto a cuestiones educativas que no son menores. Hoy, en los sectores vulnerables, las escuelas están abiertas y son los docentes argentinos de cualquier parte, porque esto es una cuestión nacional, que quincenalmente, y en algunos casos con mayor frecuencia, entregan bolsones de alimentos. Junto a esa instancia donde la comunidad se acerca a buscar, se aprovecha para dar cierto grado de continuidad pedagógica. O sea, ¿por qué? Porque el Ministerio Nacional, el Ministerio Provincial, construyeron secuencias didácticas, cuadernillos, donde son distribuidos para que los niños tengan algún tipo de contacto y lazo pedagógico con la escuela, no solo el amoroso, no solo el empático, no solo el saber cómo están, sino también en la escuela recuperando ese lazo, ese vínculo tan importante en el aislamiento. Entonces nosotros tenemos políticas fuertes en términos de lo sanitario, en términos educativos las escuelas están abiertas sin presencialidad, pero sí con una fuerte presencia de una continuidad pedagógica, que el lazo pedagógico no se interrumpa, atendiendo que la desigualdad a las TIC, a las tecnologías, es desigual, no todos tienen el mismo acceso. Entonces acá vemos el Estado nuevamente, no solo apoyándose que porque hay conectividad, asume esta desigualdad y plantea estrategias didácticas, digamos, con algún grado de impacto, porque sabemos que es irreemplazable la intervención pedagógica, pero no se ha retirado del territorio, no se han retirado los docentes del trabajo activo, con una acción y con una capacidad de poner el cuerpo y lo amoroso, que nosotros estamos en un momento de empezar a reflexionar, miren dónde nos encontramos quizás, sobre cuáles son esas actividades didácticas. O sea, estamos trabajando en tratar de sostener la igualdad frente a esta adversidad. ¿Por qué? Porque tenemos controlado de alguno controlado, pero de alguna manera lo sanitario no nos desbordó. Entonces, estamos en educación mirando y como buscando llegar más. En ese momento nos encontramos nosotros.
Muchísimas gracias, Laura. Eso nos da una muy buen cierre. No todo es negativo. Tenemos un caso en Argentina que nos llena un poco de esperanza, que es otra metodología la que utilizaba el gobierno actual de Argentina, y los resultados obviamente son distintos. Es una de las zonas menos afectadas por la pandemia en el Cono Sur. Tenemos un par de preguntas para finalizar ya este debate. Haremos menos de un minuto de frase de cierres después de que respondamos estas preguntas, de frases de cierre, para que ustedes dejen un último pensamiento con la audiencia que nos está acompañando hoy. Vamos a dar unos saluditos a Francisco Córdoba en Chile, que pregunta al doctor Francisco, a Heraldo en Chile, que nos manda una pregunta para el doctor Francisco, que habla sobre la situación de los presos, en especial presos políticos por el COVID. ¿Cómo se ha sentido eso en las cárceles? Y a la misma vez preguntan el compañero Hugo de Tenerife pregunta que también cómo queda ese movimiento de protesta ciudadano que estaba haciendo tantas titulares en el mundo antes de que llegara la pandemia. ¿Qué ha pasado ahora? Entonces tenemos qué pasa en las cárceles, en especial si ha habido alguna mención de los presos políticos, cómo están viviendo la situación del COVID. Recuerden que acá en Europa tenemos muchos exiliados políticos de Chile que están aquí en este momento, tienen una representación. La asamblea chilena en Londres manda sus saludos y hacen estas preguntas porque les interesa saber cómo están los presos políticos en Chile, y también cómo se ve la perspectiva de ese movimiento social que estaba tan activo antes de la llegada de la pandemia. Doctor Francisco. Bien, primero saludar a toda la comunidad chilena allá en Londres y a todos los compatriotas y hermanos latinoamericanos también que están en sintonía. La situación de los presos políticos que llamados así, cierto, que son las personas que fueron detenidas durante las manifestaciones, ha sido bastante compleja. Recordar de que cuando se quiso hacer el indulto hace aproximadamente 3 semanas atrás a estos presos que no están por delitos de gravedad, sino que por desórdenes públicos, etcétera, la derecha chilena condicionó la liberación de esos presos con la liberación de personas que están privadas de su libertad producto de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. Eso generó una gran discusión a nivel nacional porque reiteradamente el sector más duro de ultraderecha en Chile, representado por los partidos de la UDI, Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, que es el partido del presidente, constantemente están intentando, cuando se habla de derechos humanos, colocar la temática de la condición de los presos violadores de crímenes de lesa humanidad. No tuvieron éxito, menos mal, primó la cordura en nuestro país y fueron liberados gran cantidad de personas, pero aún así, aún quedan presos políticos del estallido que están en condiciones complejas, muchas de sus familias intentando sacarlos todavía en estos procesos. Y estos se van sumando también el histórico situación de los presos políticos mapuches que nosotros tenemos en nuestro país, este pueblo originario que constantemente, incansablemente ha tratado de superar la dominación huinca, tanto primero de los españoles y después del Estado chileno hasta el día de hoy, por lo cual las características de la violación de los derechos humanos en Chile no han dejado de suceder. Hace poco estamos viendo que un ministro de Sebastián Piñera, si no me equivoco, el ministro de Justicia, estaba tratando de generar un proyecto de ley de que las situaciones que se den en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se tengan que apegar estrictamente a la manera que se genera el proceso en Chile. Es decir, evitando de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda fallar en contra de los mecanismos que se están ejecutando acá, porque nosotros creemos que incluso en esta incapacidad que ha tenido el gobierno de poder proteger a la población, incluso incentivando a la población que salga, ya de por sí es una violación a los derechos humanos, en esta necesidad y garantía que cada persona tiene de ser protegida en su salud y su dignidad. Ahora bien, la situación del movimiento social está en completa pausa.
Y el gobierno ha estado endureciendo leyes. Una de las pocas leyes que ha sacado en este momento y que está tratando de promover es darle más atribuciones a la Agencia de Inteligencia Nacional, permitiéndole hacer otro tipo de escuchas, otro tipo de investigaciones. También se han gastado varios millones de dólares en tanquetas, en carros lanzaguas, y nosotros hoy día estamos en un estado de excepción, es decir, las calles las vigilan militares, boinas negras, pero yo no conozco a nadie que vaya a superar una pandemia con militares a balazo, y eso simplemente, aquí se juntan 15, 20 personas, aparecen los militares y reprimen la manifestación inmediatamente. Y hoy día nosotros estamos vigilados bajo militares, tanto así de que existe una indicación por el estado de excepción que tenemos, de que los jefes militares de zona pueden darle instrucciones directas a los alcaldes y a los funcionarios públicos en nuestro país. Por ende, nosotros esperamos de que el proceso constituyente no se vuelva a posponer. Teníamos las elecciones para abrir el proceso constituyente del apruebo o el rechazo en abril, se corrió hacia octubre, y deseamos que las condiciones estén porque la derecha chilena está evitando de que se pueda hacer el proceso de modificación de nuestra constitución porque en ella se basa este neoliberalismo extremo que nosotros tenemos. El Estado chileno alimenta mucho más a los grandes empresarios que a las familias. Y eso se demostró el año pasado, y esta pandemia viene simplemente a revelar lo que antes era con colores, hoy ya es de carácter fosforescente. Nadie puede negar de que el COVID ha desnudado lo que vuelvo a decir, este subdesarrollo exitoso que le hemos vendido al mundo, pero que evidentemente no es el camino para la justicia, para la equidad y para el bienestar de todas y todos. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Y ya para terminar esta conversación, queremos invitarlos a que le den like a la página, por favor, todos los que están allí. Necesitamos crecer este movimiento, necesitamos que se vinculen, que si se quieren hacer parte de esos conversatorios, bien sea en calidad de panelistas o en calidad de ciudadanos, déjenos un mensaje en la página. Este proyecto es para que todos participemos, actuemos. Dicen que si algo tiene que salir de toda esta situación es que comencemos a recomponer la manera como nos relacionamos como sociedad, como individuos, en los entornos políticos, en los entornos sociales, educativos, culturales. Estamos viendo la interdependencia que existe entre todas las instituciones a la hora de darle respuesta a una situación de pandemia, y que recordemos que el cambio climático, que hoy está celebrando el Día del Medio Ambiente, el cambio climático ya está avanzando, y estas preguntas que nos estamos haciendo hoy son necesarias para poderle hacer frente como especie a esos retos que tenemos. Ya para terminar, quería solicitarle a los panelistas muy comedidamente que nos dejen unas últimas palabras cada uno, algo muy breve, muy corto, una última reflexión, para que la gente se está preguntando allí en el chat, por ejemplo, ¿cómo hacemos los latinoamericanos para enfrentar no solo al COVID, sino a estos gobiernos que son corruptos, que tienen al continente en una situación decadente? O sea, ¿qué último pensamiento como sociedad, como ciudadanos activos e interactivos podemos dejarle a la gente que nos está escuchando y a la gente que va a estar aquí interactuando con nosotros? Le doy la palabra a Laura, luego Francisco, luego Ana y cierra Juan. Bueno, ¿cómo no poner en la educación y en la construcción de ciudadanía, en el activismo, en los movimientos estudiantiles, en relevancia? ¿Cómo no poner que esta pandemia desnuda, sin ningún lugar a duda, el lugar de la política y el lugar del Estado? El Estado que garantice el impacto que tienen determinados sectores el capitalismo. El acceso a la cultura, el acceso a la educación, el acceso a la salud son bienes esenciales. Y si hay algo que me conmueve profundamente de esta charla que hemos tenido, porque generalmente en los medios lo único que escuchamos es de Italia, de Francia, poco sabemos de lo que le pasa a nuestros hermanos latinoamericanos. Unos les llegan las cosas feas
de Brasil, de ese Brasil tan querido, tan entrañable, de Colombia, tan bella. Y yo no puedo dejar de conmoverme, porque en este momento también la ternura es un acto político, la ternura es un acto absolutamente político. Y cuando los gobernantes no cuidan a su pueblo, cuando la vida no tiene valor humano, no hay nada que nos rescate, no hay nada. Entonces, nada es naturaleza, todo es construcción social, política, decisiones. Entonces, confío que la educación es la construcción de ciudadanía, el pensamiento crítico, reflexivo y la acción transformadora en los que va a hacer que tengamos mejores gobernantes. Mejores gobernantes y la participación ciudadana es fundamental. Me despido con un fuerte abrazo, los abrazo. Muchísimas gracias, Laura. Es refrescante tener este saludo desde Argentina. Muchísimas gracias también a nuestro equipo técnico, a Cia Fernández y Barrechi, que está allá moviendo los deditos en las teclas, que han trabajado intensamente para poner todo este evento junto con Luz Acevedo, que ha sido la cabeza detrás de este proyecto y que lo hemos aceptado y que nos hemos comprometido a llevarlo adelante. Muchísimas gracias a ustedes, a la audiencia. Vamos a seguir cerrando este debate ahora con el doctor Francisco. Una última reflexión, doctor. Nosotros, como Pencopolitania, como plataforma municipalista en la ciudad de Concepción, que esta ciudad es la segunda o la tercera más grande del país, con 1.200.000 habitantes, hemos estado trabajando, impulsando y colaborando en el fortalecimiento de las redes de base en el territorio. Cuando uno se pregunta, ¿y ahora qué? Lo que se está viviendo acá en Chile es volver a retomar los hábitos de colaboración populares que se habían desarrollado en los años 80 durante la crisis económica en dictadura. Están las ollas comunes volviendo, los comedores solidarios, se están haciendo las organizaciones de base que se originaron durante el movimiento social, hoy día tienen una perspectiva de asistencialismo, de colaboración, de apoyo en los distintos territorios, y me da la impresión, y así quizás lo creemos dentro de nuestro grupo, de que el fortalecimiento de las redes de base, el fortalecimiento de los valores colaborativos, cooperativos, son fundamentales para quizás la crisis económica y la hambruna más grande que vayamos a vivir como humanidad en los últimos 100 años. Y esta situación y este futuro difícil que se nos viene como humanidad va a requerir exactamente lo que dijo Laura: amor, ternura, empatía, que son valores que carece el sistema económico capitalista en sus versiones más duras, que es la que podemos experimentar nosotros en nuestro país, en donde realmente el dinero corta la calidad de vida y tu dignidad. Por ende, nosotros deseamos que este tipo de instancias colaborativas, internacionales y de compartir experiencias y emociones vaya fortaleciendo y vayamos aprendiendo unos de otros, porque somos una sola humanidad y este problema no se va a resolver solamente a nivel político institucional de la estructura oficial, sino que va a requerir una nueva lógica y una nueva forma de pensar tanto en el cotidiano día a día como en la manera que entendemos la globalización. Quiero enviarle a todos ustedes un tremendo saludo, abrazo, muchos cariños y por favor cuídense harto. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Juan, ¿está por allí el doctor Juan todavía? ¿Lo tenemos conectado? Sí, aquí estoy. Doctor Juan, una última reflexión, una última invitación. Sí, no sé si pueda uno finalizar de mejor manera que Laura con esa reflexión tan bonita, ¿no? De que la ternura es un acto político. Sí, hay que empezar por allí, y un ejemplo de eso es lo que sucedió en estos días en Irlanda. En el año 1847 la nación Choctaw, en lo que es hoy Estados Unidos, en medio de unas dificultades enormes, juntó un dinero para mandarle a la población de Irlanda porque estaban en una hambruna. Y ahora en medio de la pandemia fue Irlanda, gente de Irlanda, quien organizó recursos para mandarle a naciones indígenas de Estados Unidos. Ese es un acto de ternura enorme y eso es lo que necesitamos hoy en día.
estamos viendo que la gente se está organizando a distintos niveles. La organización que Francisco nos comentaba en Chile, la estamos viendo en las comunidades de Bogotá, por ejemplo, en los barrios más pobres. La gente se está organizando. Entonces, la invitación es a que estemos pendientes de todas estas iniciativas a distintos niveles para que vayamos convergiendo hacia unas organizaciones comunitarias, pero conectadas a otros niveles con los esfuerzos internacionales. Y ojalá que esto nos ayude a salir rápido de esta época de transición. Vamos a estar en una época con un capitalismo distinto al que teníamos antes de la pandemia. No sabemos si probablemente va a ser mucho más inhumano, pero con los esfuerzos de cooperación adecuados es posible que esa situación de transición no sea muy larga y podamos avanzar hacia otro tipo de sociedades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eso pienso que está sintetizando lo que han venido proponiendo los otros panelistas. Es la hora de la solidaridad, de la cooperación, de repensarnos nuestras instituciones, de repensar la manera como nos organizamos, de encontrar nuevos paradigmas, de encontrar nuevas formas de identificarnos como seres humanos, pero también como sociedades. Nosotros queremos agradecer antes de ir a la doctora Ana. Miriam. Ah, bueno, quiero despedirme también. Un poco antes de ir a la doctora Ana, que ha tenido una presencia importante porque Brasil nos preocupa mucho, nos preocupa a toda Latinoamérica, le preocupa al mundo. Brasil es un país, como muchos países latinoamericanos, que es muy querido, pero antes de darle paso ya al cierre final con la doctora Ana, quería darle las gracias a todo el equipo de Interactive que se ha venido reuniendo en las tertulias desde hace 2 meses, pensando en esta idea, cómo hacerla realidad, a Hugo, a Adriana, a Sebastián, a Simón, a toda la gente que nos ha acompañado en estas tertulias. Si se me queda alguno, por favor disculpen, pero ustedes saben que están allí, que vamos a seguir haciendo esto. La próxima tertulia será para el bloque europeo. Vamos a tener ya el bloque europeo porque pensamos que es importante analizar también cómo se está desescalando en este momento la pandemia en Europa. Entonces, esa será otra oportunidad para conversar, para abrir este debate a otras ciudadanías. Doctora Ana, una última reflexión con la que nos quiera dejar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué después de esta pandemia? No sabemos, estamos buscando, ¿no? Todos. No, solo quería decir gracias. Gracias a Miriam, gracias a Laura, Francisco, Juan, Víctor, a todos por esta tarde, ¿no? El noche ahí en Europa por intercambio. Decir que hay 2 pueblos en Latinoamérica también, el pueblo cubano y el pueblo venezolano, que además de todo eso, sigue bloqueado, sigue con dificultades aún más grandes. Siempre tenemos que lembrar este pueblo. Y también qué triste pensar que América Latina, ni el Grupo de Lima, ni la OEA, ni la UNASUR, o PROSUR, o CELAC, nada se ha coordinado por nuestros presidentes, especialmente Piñera, Iván Duque, Bolsonaro, estos presidentes que no hacen nada coordinado para el pueblo de nuestra región. En Europa, a lo menos con todas las dificultades, tiene una Unión Europea que se reúne y que está buscando una solución en conjunto. Entonces, este es un tema también muy triste de América Latina. Nuestros gobiernos no tienen coordinación y nosotros tenemos que conectarnos y fortalecer nuestras redes para sobrevivir a estos gobiernos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. El doctor Víctor Correa de Lugo tuvo problemas en la conexión, pero a él también muchísimas gracias. Sabemos que tiene un trabajo importante. Estamos allí en el chat de esta transmisión, está su página web. Él está haciendo unos videos increíbles. Por favor, visiten su página, entérense de la situación de Colombia, que es muy parecida a la de Chile, casi que un sistema calcado, y entonces podemos de allí hacer esas analogías. También decirles que hay una internacional progresista que está en este momento tratando de juntar esfuerzos, tanto en América Latina con el Grupo Puebla, que se reunió el viernes, como con la iniciativa que sale de Noam Chomsky y de otros líderes en Europa. La gente se está moviendo, la gente se está pensando, la gente está actuando, y esa invitación es para que también todos ustedes se unan a este movimiento que se llama Interactive.
Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.